¿Por qué lo hiciste? ¿Cómo puedes festejar después de haber abandonado a un bebé en el basurero? El grito furioso de la niña de la calle interrumpió la fastuosa celebración y dejó a todos pasmados. Quédate para descubrir cómo una pequeña niña valiente desveló una verdad que lo cambió todo. Comenzamos. La noche había caído sobre la Ciudad de México con un peso aplastante, trayendo consigo un aguacero que parecía querer purgar los pecados del mundo a base de agua helada y truenos. Pero había un lugar donde ni siquiera el diluvio más intenso lograba borrar la mancha de la miseria, el inmenso basurero de la colonia San Juan. Aquel era el reino de lo olvidado, una extensión infinita de montañas de desperdicios que hedían a podredumbre y desesperanza. El suelo, una mezcla traicionera de lodo negro, plásticos y vidrios rotos, se había convertido en un pantano que amenazaba con tragarse cualquier cosa que no se moviera lo suficientemente rápido. En medio de aquel paisaje desolador, una pequeña figura se movía con una agilidad sorprendente. Lupita, una niña de apenas 10 años, era una sombra más entre las sombras. Su ropa era un rompecabezas de tallas grandes y telas raídas. Llevaba una chamarra de mezclilla que le llegaba a las rodillas, empapada hasta el punto de pesar como una armadura de plomo, y unas botas de trabajo que había encontrado semanas atrás, una de ellas remendada con cinta aislante plateada. El frío le calaba los huesos, haciendo que sus dientes castañetearan con un ritmo involuntario. Pero Lupita no se detenía, no podía permitirse el lujo de detenerse. Su estómago rugió con un vacío desgarrador, un reclamo doloroso que le recordaba que no había probado bocado en más de 24 horas. Sus manos, pequeñas y endurecidas por la vida en la intemperie, escarbaban entre unas bolsas negras que un camión había descargado esa misma tarde. Buscaba lo de siempre, latas de aluminio, algún cable de cobre que pudiera pelar, o, con mucha suerte, algún objeto que alguien hubiera tirado por error y que pudiera vender en el mercado de pulgas al amanecer. Solo una lata más, susurró para sí misma con la voz ronca por el frío. Solo una cosa más, y me voy a dormir. La lluvia arreciaba, golpeando su rostro sucio y mezclándose con el barro. Lupita estaba a punto de rendirse, a punto de regresar a su refugio, un jacal improvisado hecho de cajas de cartón y plásticos viejos en un callejón cercano, cuando algo cambió en la atmósfera del basurero. No fue un ruido natural, fue el sonido suave, casi sedoso, del motor de una camioneta de lujo deslizándose sobre el camino de tierra que rodeaba el tiradero. Lupita se congeló, su instinto, afilado como una navaja tras años de vivir en la calle, le gritó peligro. A esas horas de la madrugada, nadie venía al basurero con buenas intenciones. Los camiones de basura eran ruidosos y torpes. Este vehículo, en cambio, se movía como un depredador sigiloso. Rápidamente, la niña se deslizó detrás de una pila de neumáticos viejos, haciéndose un ovillo, tratando de fundirse con la oscuridad. Desde su escondite, a través del agujero de una llanta, observó dos haces potentes y nítidos, que cortaron la negrura de la noche, iluminando las montañas de basura como si fueran escenarios de una película de terror. Una camioneta negra, elegante y pulcra, se detuvo a unos 20 m de donde ella estaba. El contraste era violento. Aquel vehículo brillante, que costaba más de lo que Lupita podría ganar en 100 vidas, parecía una nave espacial aterrizada en un planeta muerto. Las luces se apagaron de golpe, sumiendo todo nuevamente en la penumbra, apenas rota por el resplandor lejano de los relámpagos. La puerta del conductor se abrió. Lupita contuvo la respiración. Una figura descendió del vehículo. Era una mujer. Lupita aguzó la vista intentando captar detalles bajo la lluvia torrencial. La mujer llevaba un impermeable largo que le cubría el cuerpo, pero bajo el dobladillo asomaba lo que parecía ser un uniforme oscuro de servidumbre y zapatos cómodos de suela de goma. No caminaba con la arrogancia de los dueños del lugar, sino con la prisa nerviosa de quien teme ser descubierto. Su cabello era oscuro, mojado por la lluvia, pegado a su cráneo. Lo que más llamó la atención de Lupita no fue la mujer en sí, sino lo que llevaba apretado contra su pecho, un bulto, algo envuelto en telas. La mujer avanzó tropezando entre el lodo, sus zapatos hundiéndose en la inmundicia. Miraba frenéticamente a izquierda y derecha, sus ojos escaneando la oscuridad con pavor. Lupita se encogió aún más, rogando que no la viera. Si esa mujer estaba allí para esconder algo ilegal, un testigo sería su peor problema. La desconocida se detuvo frente a un hueco formado entre dos montículos de basura industrial. Miró el bulto en sus brazos una última vez.
Una pausa breve cargada de una tensión eléctrica. La mujer murmuró algo que el viento se llevó antes de que Lupita pudiera escucharlo, y con un movimiento rápido, casi como si el bulto le quemara las manos, lo soltó. El objeto cayó entre las bolsas de basura. La mujer, con manos temblorosas, colocó bolsas pequeñas encima. Arrastró una vieja caja de cartón empapada y la colocó encima, ocultándolo de la vista superficial. Sin esperar un segundo más, la mujer de cabello oscuro dio media vuelta y corrió hacia la camioneta, resbalando una vez antes de lograr abrir la puerta y lanzarse al interior. El motor rugió de nuevo, esta vez con más urgencia, y el vehículo dio marcha atrás violentamente, salpicando lodo negro antes de acelerar y desaparecer por el camino, dejando tras de sí únicamente el silencio y la lluvia. Lupita permaneció inmóvil contando los latidos desbocados de su propio corazón. 1, 2, 3, 10 segundos. La camioneta se había ido. La curiosidad luchaba contra el miedo en su interior. ¿Qué podía ser tan comprometedor para que alguien viniera en una camioneta de lujo a tirarlo en medio de la nada? Sustancias ilegales, un arma, dinero robado, si era algo de valor, podría ser la salvación de Lupita. Tal vez alguien había dejado algo valioso coordinando con otra persona para que lo recogiera más tarde, pero si ella lo tomaba primero, nadie lo sabría. Podría significar comida por un mes o zapatos nuevos. Impulsada por la necesidad, salió de su escondite. Sus botas chapotearon en el fango mientras corría hacia el lugar donde la mujer había dejado el bulto. La lluvia le golpeaba la cara, limpiando la suciedad solo para reemplazarla con agua helada. Llegó al montículo y con manos temblorosas apartó las bolsas y la caja de cartón mojada. Debajo había una manta. No era una manta cualquiera. Incluso en la oscuridad, Lupita pudo notar la textura de una lana finísima, suave al tacto, de un color claro que ahora estaba manchado de barro. Lupita tocó el bulto. Estaba caliente y se movía. ¡Uy! Un grito se ahogó en su garganta cuando la manta se agitó y un sonido inconfundible brotó de su interior. Un llanto humano, agudo, potente, desesperado. Lupita retrocedió un paso por el impacto, resbalando y cayendo de sentón en el lodo. Un bebé. Aquella mujer había dejado a un bebé. El shock inicial dio paso a una oleada de adrenalina pura. Lupita se incorporó de un salto y se arrodilló junto al pequeño. Apartó la manta con urgencia. Allí, expuesto a la intemperie, había un bebé, un recién nacido, por lo que parecía, con la piel pálida enrojecida por el esfuerzo de llorar y por el frío mordiente. ¡Ay, no, no, no!, exclamó Lupita con la voz quebrada por el horror. ¿Quién te hizo esto? El bebé vestía un mameluco de tela blanca y suave, con pequeños bordados delicados, ahora salpicado de gotas de lluvia sucia. Sus manitas se cerraban en puños diminutos que golpeaban el aire buscando calor, buscando a una madre. Lupita no lo pensó. Su instinto de protección, forjado en la dureza de su propia orfandad, tomó el control. Se quitó su pesada chamarra mojada para no empapar más al niño, y quedándose solo con una camiseta fina y un suéter lleno de agujeros, levantó al bebé, lo apretó contra su pecho tratando de transferirle el poco calor que le quedaba a su cuerpo desnutrido. Ya te tengo, susurró meciéndolo torpemente. No llores, por favor. El bebé, al sentir el contacto humano, disminuyó la intensidad de su llanto a unos sollozos entrecortados. Lupita miró alrededor, asegurándose de que nadie más hubiera visto aquello. Estaba sola con esa criatura indefensa. Mientras acomodaba la manta para cubrir mejor la cabecita del niño y protegerlo del viento, los dedos de Lupita rozaron algo frío y duro en medio de la ropa del bebé, algo que brillaba con resplandor propio, y era una cadena. Lupita acercó el rostro para ver mejor. Era una pieza de joyería exquisita, una cadena de plata gruesa, de la que colgaba una placa rectangular, también de plata maciza. Parecía pesada, valiosa. La mujer, en su prisa y nerviosismo, debía haber olvidado quitársela. O tal vez ni siquiera se dio cuenta de que estaba enredada entre los pliegues del cuello del mameluco. Lupita sostuvo la placa entre sus dedos sucios, limpiando una gota de lodo con su pulgar. Había algo escrito, letras mayúsculas grabadas con una tipografía elegante y profunda. Lupita entrecerró los ojos, esforzándose por leer bajo la luz intermitente de los relámpagos lejanos. Montemayor. La niña contuvo el aliento. El nombre golpeó su mente con la fuerza de un martillazo. En la Ciudad de México, ese apellido no era solo una palabra, era una institución. Lupita, que solía dormir sobre cartones viejos,
Había visto ese nombre impreso miles de veces en letras grandes y brillantes. Don Ricardo Montemayor, doña Isabel Mendoza, la pareja de oro, los dueños de los consorcios inmobiliarios que levantaban los rascacielos que Lupita miraba desde abajo, los dueños de los centros comerciales de donde los guardias la echaban. Siempre recordó una revista, Hola, México, que había encontrado en un banco del parque hacía unas semanas. El titular decía, El milagro de los Montemayor, el heredero está en camino. Habían anunciado que la señora Isabel estaba embarazada. Lupita había visto muchas fotos del hombre millonario, don Ricardo Montemayor, en todas partes, pero no había visto a su esposa Isabel. Lupita bajó la vista hacia el bebé que temblaba en sus brazos. ¿Tú eres ese bebé?, susurró sintiendo un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. ¿Eres el heredero? La confusión la mareó. Si este era el niño de los millonarios más famosos, ¿qué hacía en un basurero en medio de la noche? La mujer de la camioneta era su madre, o alguien más. ¿Por qué lo había dejado allí para morir? Lupita cerró los ojos y trató de reconstruir la imagen de la mujer. Lupita había escuchado historias en la calle. Los ricos eran diferentes. A veces, si un bebé nacía mal, o si simplemente estorbaba, se deshacían de él. Miró el rostro del bebé. Era perfecto, no parecía enfermo. Era hermoso, incluso en medio de la suciedad. No importa quién seas, le dijo Lupita al niño. Su voz ganó firmeza. No importa si tu mamá es rica, o si es mala, nadie merece estar aquí. El bebé sollozó de nuevo, un sonido débil que indicaba que el frío estaba empezando a ganar la batalla. Lupita sabía que tenía que moverse. Guardó el collar de plata en el bolsillo interior de su pantalón, asegurándose de que estuviera a salvo. Ese collar era la única prueba, era su identidad. Lupita se levantó cargando el peso extra con una fuerza que no sabía que tenía. El hambre seguía allí mordiendo sus entrañas, pero ahora había algo más fuerte impulsándola. Una misión. Vamos, dijo comenzando a caminar fuera del laberinto de basura hacia las luces distantes de la ciudad. Esta noche no vas a dormir en la basura, te lo prometo. Mientras se alejaba bajo la lluvia, con el posible heredero de una fortuna apretado contra su pecho sucio, Lupita no podía dejar de pensar en la mujer de pelo oscuro. Su rostro se había grabado en su memoria. Si la volvía a ver, la reconocería. Al día siguiente buscaría a los Montemayor, y si volvía a ver a la mujer, le haría pagar por haber dejado a un ángel en el infierno. Pero primero tenían que sobrevivir a la noche. La lluvia había disminuido hasta convertirse en una llovizna fina y persistente, de esa que empapa lentamente y congela el alma. Pero el viento seguía soplando con fuerza, cortando las calles desiertas de la madrugada. El bebé, a quien Lupita aún no se atrevía a ponerle nombre por miedo a encariñarse demasiado, había comenzado a llorar de nuevo. Pero esta vez no era el llanto agudo del frío, era un llanto rítmico, exigente y desesperado. Lupita conocía ese sonido mejor que nadie. Era el sonido del hambre, un vacío doloroso en el estómago que ella misma sentía en ese preciso instante como una garra retorciéndole las entrañas. «Aguanta, por favor, aguanta un poco más», le susurró al bulto que llevaba pegado al pecho, caminando lo más rápido que sus botas rotas le permitían. Sus pasos resonaban solitarios en la acera mojada. Lupita sabía que tenía un problema grave. El calor de su cuerpo podía mantener al niño vivo por unas horas, pero sin comida, el pequeño se debilitaría rápidamente. Y un recién nacido no podía comer lo que ella comía. No podía darle sobras de una torta encontrada en un bote, ni un pedazo de pan duro. Necesitaba leche, fórmula. Lupita se detuvo bajo el toldo de una tienda cerrada para protegerse un momento del viento. Con una mano sosteniendo firmemente al bebé, usó la otra para rebuscar en los bolsillos profundos de su chamarra vieja. Sus dedos, entumecidos y rojos, sacaron un puñado de monedas y un par de billetes arrugados y húmedos. Era todo lo que tenía, el fruto de 3 días enteros escarbando basura, separando latas cortantes y cargando cartones pesados bajo el sol y la lluvia. Había estado guardando ese dinero para comprarse un par de calcetines nuevos y quizás una torta ahogada caliente de esas que vendían en el puesto de la esquina. Su estómago rugió violentamente al pensar en la comida, un recordatorio brutal de su propia necesidad. Contó el dinero 2 veces. No era mucho, apenas lo suficiente para sobrevivir un par de días más, si era cuidadosa. Miró al bebé. Su carita estaba contraída en una mueca de sufrimiento, sus labios buscando instintivamente algo que succionar. «Tú ganas», dijo Lupita con una sonrisa triste,
guardando el dinero en su puño apretado. Sabía de una farmacia 24 horas que estaba a unas 5 cuadras de allí. El trayecto se le hizo eterno. Cada semáforo, cada sombra, cada ruido de la ciudad nocturna le parecía una amenaza. Se sentía observada, vulnerable. Llevaba en brazos una vida que no le pertenecía y una joya de plata escondida en el bolsillo, pero se sentía más rica y más aterrorizada que nunca. Al llegar a la farmacia, la luz blanca y aséptica del interior le lastimó los ojos acostumbrados a la oscuridad. Lupita dudó un segundo frente a la puerta de cristal automática. Sabía lo que pasaría. Conocía las reglas no escritas de la sociedad. Gente como ella no entraba en lugares como ese. Empujó sus dudas al fondo de su mente y entró. El timbre de la puerta anunció su llegada. El calor del local la golpeó como una bofetada, agradable, pero la bienvenida terminó ahí. Detrás del mostrador alto, un dependiente joven con cara de fastidio y un uniforme impecable levantó la vista de su teléfono móvil. Su expresión cambió instantáneamente al ver a Lupita. El fastidio dio paso al asco y la sospecha. ¡Fuera de aquí!, gritó el dependiente, agitando una mano como si espantara a una mosca. «Aquí no damos caridad. Lárguese antes de que llame a la patrulla». Lupita se quedó quieta en la entrada, dejando un charco de agua sucia a sus pies. Apretó al bebé contra sí, protegiéndolo no solo del frío, sino de la hostilidad del hombre. «No quiero caridad», dijo Lupita alzando la barbilla con una dignidad que contrastaba con su aspecto. «Vengo a comprar. Tengo dinero». Abrió su mano y mostró las monedas y los billetes arrugados. El dependiente la miró con incredulidad. Luego sus ojos bajaron al bulto mojado que ella cargaba. «¿Qué llevas ahí? ¿Robaste algo?», preguntó inclinándose sobre el mostrador para ver mejor. «Es mi hermanito», mintió Lupita rápidamente. La mentira salió fluida, necesaria. «Mi mamá está enferma. Necesito leche para él». El dependiente resopló todavía desconfiado, pero al ver el dinero, su actitud comercial impuso levemente sobre su prejuicio. Señaló con desdén hacia un pasillo. «La fórmula está al fondo. Si tocas algo y no lo compras, lo pagas y no ensucies el piso más de lo que ya está». Lupita caminó con la cabeza baja hacia la sección de artículos para bebé. Sus ojos recorrieron los estantes llenos de latas coloridas, biberones brillantes y pañales con dibujos de ositos. Los precios eran exorbitantes. Lupita sintió un nudo en la garganta. Miró las etiquetas haciendo cálculos mentales rápidos y desesperados. La lata grande costaba más de lo que ella había ganado en un mes. La lata mediana, inalcanzable. Finalmente sus ojos encontraron una lata pequeña, la más barata, una marca genérica. Miró el precio y luego su mano. Le alcanzaría, pero tendría que gastar hasta la última moneda. No quedaría nada para ella, nada para el pan, nada para los calcetines. Su estómago volvió a rugir, esta vez tan fuerte que temió que el dependiente lo escuchara. Justo al lado del pasillo de bebés había un estante con chocolates y galletas, un paquete de galletas Marías. Parecía llamarla por su nombre. Podría comprar las galletas y darle agua con azúcar al bebé. El niño se removió y soltó un gemido débil. Lupita miró esos ojos azules que se entreabrían llenos de confianza ciega hacia ella. No, agua con azúcar no era comida. Él necesitaba fuerzas, merecía vivir. Una lágrima de impotencia y tristeza rodó por su mejilla, sintiendo el peso de otra vida sobre ella, su responsabilidad. Se la limpió con fuerza, como regañándose a sí misma, por siquiera pensar descuidar al bebé, ignorando el hecho de que ella también era solo una niña con hambre. Ella, siendo la hija de una madre adicta de las calles, había sido abandonada cuando apenas tenía 5 años. Había escapado de todo tipo de peligros en las calles, aprendiendo todo lo que podía sola para sobrevivir, haciendo malabares en los semáforos por unas monedas, recolectando, vendiendo lo que pudiera, cortando hierbas, leyendo lo básico, todo lo que le pudiera ser útil. Se había obligado a ser un adulto, pero deseando de lejos el calor de un hogar, una sola persona que la amara y la protegiera. Ella debía ser esa persona para este pequeño, la persona que ella nunca tuvo. «Lo siento, panza», se dijo a sí misma, dándose una palmadita en el estómago. «Te toca ayunar». Tomó la lata pequeña de fórmula y un biberón de plástico económico. Puso los artículos sobre el mostrador y comenzó a contar las monedas una por una, apilándolas con cuidado. El dependiente la miraba con impaciencia, tamborileando los dedos. «Vas a tardar todo el año». Lupita ignoró el comentario. Terminó de contar. Faltaban 50 centavos. El pánico la invadió.
Buscó frenéticamente en todos sus bolsillos. «Nada, me faltan 50», murmuró sintiendo que la cara le ardía de vergüenza bajo la capa de suciedad. El dependiente rodó los ojos y suspiró con exageración. Estaba a punto de quitar los productos, pero algo en la mirada desesperada de la niña, o quizás el llanto suave que provenía del bulto, tocó alguna fibra remota de su humanidad. Tal vez solo quería que se fuera rápido. «Olvídalo, lárgate», dijo, tomando el dinero y empujando la lata y el biberón hacia ella. «Pero no vuelvas». Lupita agarró las cosas como si fueran oro puro. «Gracias», dijo, y salió corriendo de la farmacia antes de que él pudiera cambiar de opinión. De vuelta en la calle, la ciudad parecía aún más hostil. Lupita caminó 6 cuadras más hasta llegar a su territorio, un callejón estrecho detrás de un restaurante abandonado. Allí, entre contenedores de basura y paredes llenas de grafitis, estaba su casa. Era una gran caja de cartón de electrodoméstico, reforzada con plásticos y colocada sobre una tarima de madera para evitar que el agua del suelo la inundara. No era mucho, pero era suyo. Lupita se metió dentro, arrastrándose con cuidado para no golpear al bebé. El interior estaba húmedo y frío, pero al menos la protegía del viento. Lupita encendió una pequeña vela que guardaba para emergencias, protegiendo la llama con su cuerpo. A la luz vacilante, pudo ver mejor al niño. «Bienvenido a mi mansión», dijo con una sonrisa débil tratando de sonar animada. «No es como la tuya, pero aquí nadie te va a tirar». Con movimientos rápidos, Lupita abrió una botella de agua que tenía guardada y preparó la fórmula en el biberón, agitándolo con fuerza. Se sentó sobre sus mantas viejas, cruzó las piernas y acomodó al bebé en su regazo. En el momento en que la tetina del biberón tocó los labios del niño, este se aferró a ella con una desesperación conmovedora. Bebía con avidez, sus manitas agarrando el dedo meñique de Lupita, sus ojos cerrándose de placer al sentir el líquido tibio llenando su estómago vacío. Lupita lo observaba hipnotizada. Verlo comer le provocaba una extraña satisfacción que calmaba, aunque fuera espiritualmente, su propia hambre física. Su cuerpo temblaba por el frío y la falta de calorías, pero su corazón latía con una fuerza nueva. «Come, pequeño Montemayor», susurró. «Tienes que ponerte fuerte». Cuando el bebé terminó, soltó el biberón y emitió un suspiro de satisfacción. Lupita lo hizo eructar con cuidado, tal como había visto hacer a las madres en el parque, y luego lo envolvió de nuevo, usando su propia chamarra seca que guardaba en la caja. Para añadir una capa más de abrigo, se recostó en el suelo duro de cartón, atrayendo al bebé hacia su cuerpo para compartir el calor. El niño, saciado y seco, se quedó dormido casi al instante, su respiración acompasada, haciéndole cosquillas en el cuello a Lupita. Lupita, sin embargo, no podía dormir. Sus ojos estaban fijos en el techo de cartón, pero su mente estaba en otro lado. Metió la mano en su bolsillo y sacó el collar de plata. La joya brillaba a la luz de la vela moribunda, un objeto alienígena en ese mundo de pobreza. Montemayor recordó el rostro de la mujer del basurero. Sus rasgos estaban grabados a fuego en la memoria de Lupita. Esa nariz afilada, esos ojos llenos de pánico y crueldad. Lupita acarició la cabecita del bebé. «No sé qué pasó», le dijo al niño dormido hablando en voz baja para no despertarlo. «Pero te prometo una cosa», continuó Lupita apretando el collar en su puño hasta que los bordes se le clavaron en la piel. «Mañana iremos a esa casona enorme. Yo vi quién te dejó. Yo vi su cara y necesito saber por qué». El viento aulló fuera del callejón intentando entrar en la caja, pero Lupita abrazó al bebé con más fuerza, creando un escudo humano a su alrededor. «Si tu mamá es mala, te juro que no dejaré que te toque. Te robaré de nuevo si hace falta y nos iremos lejos, pero si ella no sabe nada, si ella está llorando por ti en esa casa grande, entonces tengo que decírselo. Ella me ayudará haciendo que la policía arreste a la mujer mala. Si voy yo sola, me arrestarán a mí». El sueño comenzó a vencerla, pesado y oscuro. Su estómago dolía, sus pies estaban helados, pero tenía una misión. «No te dejaré solo». Fue lo último que susurró antes de que el cansancio la venciera. La vela se consumió, dejando el callejón en completa oscuridad, pero dentro de esa caja de cartón, en el abrazo de una niña de la calle y un príncipe desechado, había una luz que ninguna tormenta podría apagar. El sol de la mañana siguiente no trajo calor para Lupita, solo una luz cruda que exponía con crueldad la suciedad de su ropa y las ojeras profundas bajo sus ojos. La tormenta había pasado, dejando la ciudad lavada y brillante, pero para la niña,
El mundo seguía siendo un lugar gris y lleno de obstáculos. Había caminado durante horas, atravesando los límites invisibles que separaban el centro de la ciudad de las lomas de Chapultepec, las colinas exclusivas, donde vivía la gente que nunca tenía hambre. Sus pies le dolían dentro de las botas grandes y sus brazos, aunque acostumbrados a cargar peso, estaban entumecidos por sostener al bebé durante tanto tiempo sin descanso. El pequeño, a quien Lupita seguía llamando en su mente Pequeño Montemayor, dormía a ratos, agotado quizás por el trauma de la noche anterior o quizás arrullado por el paso constante de su protectora. Cuando finalmente llegó a la dirección que había memorizado de los periódicos viejos, Lupita se detuvo en seco, escondiéndose detrás de un seto ornamental perfectamente podado. Ante ella se alzaba la Hacienda Montemayor. No era una casa, era un palacio moderno de mármol blanco y cristal, rodeado de jardines que parecían sacados de un cuento de hadas con fuentes de agua cristalina y estatuas de piedra. Pero lo que hizo que el corazón de Lupita se encogiera no fue la magnificencia del edificio, sino la actividad frenética que lo rodeaba. Había camiones de catering descargando bandejas de plata, floristas llevando arreglos gigantescos de rosas blancas y orquídeas, y un desfile incesante de automóviles de lujo que comenzaban a llegar, depositando a hombres en trajes impecables y mujeres con vestidos de cóctel que brillaban bajo el sol. «Es una fiesta», susurró Lupita sintiendo una punzada de náuseas. Un cartel elegante en la entrada decorado con globos azules y dorados anunciaba el motivo de la celebración: «Bienvenido Mateo Montemayor». Estaban celebrando, estaban dando la bienvenida al heredero. Lupita bajó la vista hacia el bulto sucio en sus brazos. El verdadero Mateo Montemayor estaba allí, envuelto en una chamarra vieja que olía a humo y humedad, mientras que adentro, en ese paraíso de riqueza, celebraban a un fantasma. La injusticia de la escena encendió una llama de furia en el pecho de Lupita. ¿Cómo podían ser tan cínicos? ¿Cómo podían sonreír y brindar mientras su hijo había pasado la noche en una caja de cartón? Tenía que entrar, no podía simplemente tocar el timbre. Los elementos de seguridad privada, corpulentos y con radios y miradas severas que custodiaban la reja principal de hierro forjado, la echarían a patadas antes de que pudiera decir una palabra. Mocosa limosnera, así solían llamarla. Lupita rodeó el perímetro de la propiedad, buscando una debilidad en la fortaleza. Los muros eran altos, cubiertos de hiedra, pero en la parte trasera, cerca de donde entraban los camiones de servicio, encontró su oportunidad. Un ahuehuete centenario extendía una de sus ramas gruesas sobre el muro de piedra, ofreciendo un puente precario hacia el jardín interior. «Sujétate fuerte», le susurró al bebé, acomodándolo dentro de su chamarra y cerrando la cremallera hasta arriba, dejándole solo un espacio para respirar. Con un esfuerzo sobrehumano, ignorando el dolor en sus músculos y el hambre que la mareaba, Lupita trepó. La corteza del árbol le raspó las manos y en un momento estuvo a punto de resbalar, pero la adrenalina la mantuvo firme. Saltó al otro lado, aterrizando sobre un lecho de flores exóticas que amortiguaron el impacto. Estaba dentro. El jardín trasero era un laberinto de setos y caminos de piedra. La música suave de un cuarteto de cuerdas flotaba en el aire, mezclándose con el sonido de risas educadas y el tintineo de copas de cristal. Lupita se movió como un fantasma, agazapándose detrás de los arbustos, avanzando metro a metro hacia la casa principal. El olor a comida, carnitas asadas, pasteles dulces, salsas ricas, invadió sus fosas nasales provocándole un mareo momentáneo. Era un olor delicioso, casi insultante para alguien que llevaba el estómago vacío. Finalmente, llegó a la terraza. Unos ventanales enormes que iban del suelo al techo ofrecían una vista panorámica del gran salón principal. Lupita se escondió detrás de una maceta gigante de terracota y se asomó con cautela. Lo que vio la dejó paralizada. El salón estaba lleno de gente hermosa. Los candelabros de cristal brillaban sobre sus cabezas como estrellas capturadas. En el centro de la atención, sentado en un sillón de terciopelo imperial que parecía un trono, estaba él, el millonario que había visto en todas partes, don Ricardo Montemayor. Él sostenía la mano de una mujer a su lado con una delicadeza y devoción que parecían dirigidos a una reina. Y sí, lo parecía. Era una mujer hermosa, aunque se veía pálida y frágil. Sus ojos brillaban con una felicidad absoluta. Luego, invitados se acercaron a felicitarla diciendo su nombre. No había dudas ahora. Era ella, doña Isabel Mendoza. Pero lo que detuvo la respiración de Lupita fue lo que Isabel tenía en sus brazos. Un bebé.
Un bebé vestido con un ropón de encaje blanco, limpio, perfecto. Isabel lo miraba con un amor tan puro y profundo que dolía verlo. Le acariciaba la mejilla con un dedo, le susurraba cosas que Lupita no podía oír a través del cristal y sonreía como si tuviera el universo entero en su regazo. La mente de Lupita se quedó en blanco. ¿Cómo?, balbuceó mirando al bebé que ella misma cargaba. Pero, si yo te tengo a ti, me equivoqué todo este tiempo. El bebé en los brazos de Lupita se removió, incómodo por la presión del abrazo. Lupita miró de nuevo al salón. ¿Era posible que hubiera gemelos? ¿Acaso habían perdido a uno y se habían quedado con el otro? Entonces la vio. Una figura se acercó a Isabel con una bandeja de plata que contenía un vaso de agua y medicinas. Llevaba un uniforme de servidumbre, impecable, negro, con un delantal blanco almidonado. Su cabello oscuro estaba recogido en un moño severo, pero Lupita reconoció el perfil al instante. Era ella, la mujer del basurero. La vista aguda de Lupita pudo leer el nombre en su traje. Josefina. El recuerdo de ese rostro aterrorizado y cruel en el vertedero volvió a Lupita con una claridad brutal. Lupita observó, hipnotizada por el horror, cómo Josefina se inclinaba hacia Isabel con una sonrisa que destilaba una falsa dulzura empalagosa. Le ofreció el agua, le acomodó un cojín detrás de la espalda y luego, con una familiaridad que heló la sangre de Lupita, acarició la cabecita del bebé que Isabel sostenía. «Es un ángel, señora Isabel», pareció decir Josefina, gesticulando con una admiración teatral. «Es idéntico a usted». Isabel sonrió agradecida, mirando a su empleada con total confianza, sin saber que estaba mirando a los ojos de una víbora. Lupita no entendía lo que estaba pasando. No sabía si el bebé que tenía en brazos era un Montemayor o no, pero ver que ese monstruo estaba sonriendo tranquilamente como si nada, sabiendo que a lo lejos un bebé agonizaba en medio de la basura mojada hasta la muerte, le hizo hervir la sangre. Esa mujer, esa empleada malvada, tenía que pagar por lo que hizo. El miedo a los guardias, a la vergüenza, al rechazo, se desvaneció, reemplazado por una determinación ardiente. Salió de su escondite, se quitó la chamarra vieja que la cubría, quedándose solo con su ropa sucia, y envolvió al bebé en la parte más seca de la tela para que se viera su rostro. Dos invitados que estaban fumando cerca de la entrada la vieron primero. Sus ojos se abrieron con incredulidad al ver a esa pequeña figura cubierta de barro y hollín caminando hacia el salón inmaculado. «Oye, niña», gritó uno de ellos, dejando caer su cigarrillo. «¿Qué haces aquí?» «Seguridad». Lupita no se detuvo. Aceleró el paso, cruzó el umbral. El cambio de ambiente fue instantáneo. El sonido de las conversaciones, el olor a perfume caro, la calidez de la calefacción. Lupita sintió que había entrado en otro planeta. Sus botas de goma dejaron huellas de barro negro sobre el tapete de lujo de color crema. Avanzó hacia el centro del salón. La gente comenzó a notarla. El murmullo de las conversaciones se detuvo, reemplazado por un silencio tenso y escandalizado. Las copas se quedaron a medio camino de las bocas. Las miradas de desprecio y horror se clavaron en ella como agujas. Lupita ignoró las voces. Sus pasos rápidos y ojos estaban fijos. En un solo punto, Lupita tomó todo el aire que sus pulmones le permitieron y con una voz que rasgó el silencio sepulcral del salón, lanzó la acusación que llevaba quemándole la garganta desde la noche anterior. «¿Por qué lo hiciste?», gritó Lupita, su voz resonando contra las paredes de mármol con una potencia desgarradora. «¿Cómo puedes festejar después de haber dejado a un bebé en la basura?». El impacto de las palabras fue físico. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Isabel Mendoza retrocedió un paso, tambaleándose como si hubiera recibido una bofetada invisible. Su rostro, ya pálido, se volvió translúcido. Miró a la niña, luego miró al bebé que tenía en brazos y luego a su esposo Ricardo, buscando una explicación a esa locura. Los invitados murmuraron confundidos. No sabían a quién iba dirigida tal acusación, ya que había 3 personas frente a la niña, los Montemayor y su empleada leal. «¿Qué?», susurró Isabel con la voz estrangulada. «¿De qué estás hablando?». Pero antes de que Isabel pudiera procesar el horror de la insinuación, Josefina reaccionó. La empleada sabía que ese era el momento crítico. Estaban a punto de descubrirla. Su plan que había tramado hace meses, ocultando su propio embarazo, eliminando al hijo de su jefa 2 días después de nacer y reemplazándolo con el suyo. Se había esforzado tanto para que todo saliera bien. Tenía que actuar, tenía que destruir la credibilidad de esa testigo. Antes de que alguien empezara a pensar, el rostro de Josefina se contorsionó en una máscara de indignación justa.
Dio un paso al frente, colocándose protectoramente delante de Isabel y del falso heredero, interpretando el papel de la leal servidora, defendiendo a sus patrones. «Cállate, mocosa insolente», chilló Josefina, su voz aguda cortando el aire. «Seguridad, seguridad, saquen a esta pordiosera escandalosa de aquí». Dos elementos de seguridad corpulentos que habían estado paralizados por la sorpresa inicial reaccionaron ante los gritos de la empleada. Se abalanzaron hacia Lupita con pasos pesados, abriéndose camino entre los invitados asustados. «¡Está loca!», siguió gritando Josefina, señalando a Lupita con un dedo acusador que temblaba ligeramente. «Mírenla, está drogada o borracha. Viene a decir tonterías para ensuciar el nombre de la familia y pedir dinero. No la escuchen, sáquenla ya». Los guardias llegaron hasta Lupita. Uno de ellos la agarró del brazo con fuerza, sus dedos clavándose en la carne delgada de la niña. «Suéltenme», gritó Lupita, forcejeando con una ferocidad de gato acorralado, protegiendo al bebé con su otro brazo. «No miento, la vi. Ella lo tiró. ¡Fuera!», gruñó el guardia tirando de ella hacia la salida. Lupita sintió que perdía el equilibrio. Sus botas resbalaron en el tapete. Con un movimiento desesperado, mientras el guardia la arrastraba, Lupita metió la mano libre en el bolsillo de su pantalón. Sus dedos se cerraron alrededor del metal frío. «¡Miren esto!», gritó con todas sus fuerzas. Con un movimiento de muñeca, lanzó el objeto al aire. El collar de plata voló girando, capturando la luz de los candelabros de cristal, brillando como una pequeña estrella fugaz, antes de aterrizar en el suelo de mármol pulido, justo a los pies de Isabel Mendoza. El sonido metálico, agudo y claro, resonó en el silencio absoluto que había vuelto a caer sobre la sala. Todos bajaron la mirada. El objeto era inconfundible. Era una pieza única mandada a hacer por encargo especial, la cadena de plata con la placa rectangular. Isabel había sostenido esa cadena hacía apenas unos días, acariciando el grabado con el apellido de la familia, imaginando el momento en que se la pondría a su hijo. «El collar», susurró Isabel. Su mirada subió lentamente desde el suelo hasta el cuello del bebé que sostenía en sus brazos, el bebé de Josefina. El cuello estaba desnudo. Una sensación de vértigo la invadió. Un frío glacial le recorrió la columna vertebral. Isabel miró al bebé en sus brazos con nuevos ojos. Había algo que su instinto maternal había estado tratando de decirle desde la mañana, una desconexión sutil, una sensación de extrañeza que ella había atribuido al cansancio y a los medicamentos. El bebé no olía igual, no se sentía igual. Luego levantó la vista hacia Lupita, hacia el bulto sucio que la niña sostenía. A pesar de la mugre, a pesar de los trapos viejos, Isabel vio unos ojos azules que la miraban, unos ojos que eran idénticos a los de Ricardo, unos ojos que eran idénticos a los de su propio padre. «Este collar lo tenía el bebé cuando ella lo tiró», gritó Lupita, señalando directamente a Josefina, con lágrimas de rabia corriendo por sus mejillas sucias. Lo dejó en medio de la basura y la lluvia con bolsas encima. El guardia que tiraba de Lupita y se había paralizado un segundo, continuó arrastrándola hacia la puerta. «¡Alto!». El grito de Isabel fue tan potente, tan cargado de autoridad y terror, que el guardia se congeló en el acto, soltando el brazo de la niña. Isabel, temblando violentamente, le entregó el bebé que cargaba a su esposo, don Ricardo. Casi empujándoselo, se agachó y recogió el collar del suelo. Sus dedos recorrieron el grabado. «Montemayor». Se levantó lentamente y se giró hacia Josefina. La empleada estaba retrocediendo paso a paso, con los ojos desorbitados buscando una salida. La máscara de la sirvienta leal había desaparecido por completo. «Josefina», dijo Isabel, su voz temblando entre el llanto y la furia. «Yo le puse este collar a mi hijo ayer por la noche. Nunca se lo quité. ¿Por qué? ¿Por qué lo tiene esa niña? ¿Y quién es este bebé que he estado cargando?». Josefina abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Miró a los guardias, miró a las puertas cerradas, miró a la multitud que ahora la rodeaba como un muro de juicios silenciosos. Estaba atrapada. «Responde», rugió don Ricardo Montemayor, avanzando hacia ella con el rostro enrojecido de ira. La presión fue demasiada. Josefina se quebró, pero no se quebró con lágrimas de arrepentimiento. Se quebró con una explosión de odio. «Porque es mío», gritó Josefina, y su rostro se transformó en una mueca grotesca de resentimiento. «Ese bebé es mi hijo». Un grito de horror recorrió la sala. Isabel se llevó las manos a la boca. «Ustedes no saben cuánto los odio. Cada día es una injusticia. Tú vives en este palacio. Te sobran los millones.
Te operan los mejores médicos. ¿Y yo qué? ¿Seré siempre solo la que recoge la basura? Josefina había ocultado su embarazo usando fajas apretadas y ropa holgada, pidiendo unas supuestas vacaciones, justo en las fechas cercanas al parto de Isabel, dando a luz en secreto, en un motel barato días antes. Había planeado el cambio meticulosamente, aprovechando la debilidad de Isabel tras la cesárea y la confusión de los primeros días. «Ustedes lo tienen todo sin sufrir», gritó Josefina, señalando a los invitados, a los candelabros de cristal, a la vida que ella codiciaba. «Nosotros, los pobres, también merecemos una vida así. Mi hijo debería disfrutar de todo esto. Él lo merece mucho más que ustedes». Se volvió hacia Lupita, con los ojos inyectados en sangre. «Y tú, rata de basurero», bramó, «arruinaste todo. Solo hice justicia. Estaba equilibrando la balanza. Mi hijo iba a ser un rey. El tuyo», señaló a Isabel con crueldad. «Yo no lo maté, cualquiera podría encontrarlo. Entonces iba a saber lo que es no tener nada». La sala estaba en silencio, paralizada por la virulencia del discurso de Josefina. Era el grito de una envidia que había podrido el alma. Pero entonces, una voz pequeña pero firme rompió el aire viciado por el odio. «Te equivocas». Todos se giraron hacia Lupita. La niña se limpió las lágrimas con el dorso de su mano sucia, irguiéndose con una dignidad que ninguna ropa de marca podría comprar. Dio un paso hacia Josefina, sosteniendo al verdadero Mateo con una ternura infinita. «Yo no tengo nada», dijo Lupita, y su voz no tembló. «Ayer dormí en una caja de cartón mojada. No he comido en 2 días porque gasté mis últimas monedas para comprarle leche a este bebé. Soy más pobre que tú. Soy lo que todos aquí desprecian desde el momento en que me ven». Lupita miró a los ojos de la mujer que había intentado asesinar a un inocente. «Pero yo nunca lastimaría a nadie por dinero, ni tampoco pienso que quien tiene dinero es porque me lo quitó y merece menos. La pobreza no te da derecho a ser mala persona. Lo que tú le hiciste a un inocente bebé solo lo hace un monstruo sin alma». Las palabras de la niña cayeron como una sentencia final. Josefina se quedó sin argumentos, desinflada, humillada, no por un millonario, sino por una niña que tenía menos que ella, y sin embargo, era infinitamente superior. Don Ricardo Montemayor hizo una señal seca a los elementos de seguridad. «Llévensela», ordenó con voz gélida, «y llamen a la policía. Quiero que se aseguren de que esta mujer no vuelva a ver la luz del sol en mucho tiempo». Josefina intentó resistirse gritando maldiciones mientras los guardias la arrastraban fuera del salón, pero sus gritos se fueron apagando hasta convertirse en un eco lejano. En el centro del salón, Isabel Mendoza se acercó lentamente a Lupita. Sus manos temblaban mientras se extendían hacia el bulto sucio. «¿Puedo?», preguntó Isabel con la voz rota, pidiendo permiso a la niña de la calle para cargar a su propio hijo. Lupita asintió, y con cuidado depositó al bebé en los brazos de su verdadera madre. Isabel abrazó al niño, hundiendo su rostro en el pecho del pequeño, aspirando su olor. Una mezcla de basura y leche, pero reconociéndolo al instante, era él. Era su sangre, su Mateo. «Gracias», sollozó Isabel, cayendo de rodillas frente a Lupita, sin importarle manchar su vestido de diseñador. «Gracias por salvarlo, gracias por devolvérmelo». Ricardo se unió al abrazo, rodeando a su esposa y a su hijo recuperado, llorando abiertamente, pero Lupita se quedó parada allí, sintiéndose repentinamente sola en medio de la reunión familiar. Su misión había terminado. El bebé estaba a salvo. Miró hacia la puerta por donde se habían llevado a Josefina. «¿Y el otro bebé?», preguntó Lupita en voz baja, rompiendo el momento emotivo. «El hijo de ella. Él no tiene la culpa». Don Ricardo Montemayor levantó la vista secándose las lágrimas. Miró al bebé que él había estado sosteniendo hasta hacía un momento, que ahora estaba en brazos de una niñera confundida en un rincón. Ese niño, el hijo de la mujer que había intentado destruir su vida, era una víctima inocente en todo esto. Ricardo miró a Lupita, a esa niña valiente, sucia y hambrienta, que acababa de darles a todos una lección de humanidad que jamás olvidarían. «No te preocupes», dijo Ricardo con firmeza. «No lo dejaremos solo. Nadie se quedará solo hoy». La fiesta había terminado. Pero para Lupita y para los 2 bebés que el destino había cruzado, la verdadera historia apenas comenzaba. El eco de las sirenas de la policía, desvaneciéndose en la distancia, marcó el final de la tormenta que había sacudido los cimientos de la hacienda Montemayor. Pero el silencio que quedó en el gran salón
no era vacío. Estaba lleno de emociones crudas, de alivio y de una interrogante que flotaba en el aire tan pesada como el mármol del suelo. Isabel Mendoza estaba sentada en el sofá de terciopelo con su verdadero hijo Mateo, apretado contra su pecho. No dejaba de besar su frente, sus manitas, como si quisiera borrar con sus labios el recuerdo del frío y la basura que habían tocado su piel. Don Ricardo estaba a su lado con una mano protectora sobre el hombro de su esposa, pero su mirada estaba fija en otro punto de la sala, en un rincón. Una de enfermeras contratadas sostenía al otro bebé, el hijo de Josefina, el niño inocente que había sido usado como peón en un juego de codicia y odio. El pequeño dormía ajeno al drama, ajeno a que su madre acababa de ser arrastrada a una celda y a que su destino había quedado en el limbo. Lupita observaba la escena desde una distancia respetuosa. Alguien le había traído una manta seca y un plato con sándwiches finos, que ella devoraba con una educación que contrastaba con su hambre voraz, pero sus ojos no se apartaban del bebé de Josefina. «¿Qué pasará con él?», preguntó Lupita, su voz rompiendo el silencio. Se limpió las migajas de la boca y señaló al niño dormido. «Conozco un lugar», dijo Ricardo sacando su teléfono. «El hogar del Sagrado Corazón. Las hermanas que lo dirigen son ángeles en la tierra. Los niños que viven allí las aman de verdad. Es un lugar hermoso, privado. Nosotros hemos donado para sus instalaciones antes». «Hagamos algo más que donar», interrumpió Isabel, poniéndose de pie con Mateo en brazos. «Vamos a financiar su cuidado completo. Le daremos un nombre, uno nuevo, para que empiece de cero, sin la sombra de lo que hizo Josefina». «David», sugirió Lupita tímidamente. En la Biblia, David era pequeño pero valiente. Como él. Isabel sonrió por primera vez en horas, una sonrisa genuina y cálida dirigida a la niña sucia. «David será». Una hora después, la limusina de los Montemayor avanzaba suavemente por las calles de la ciudad, alejándose del centro bullicioso hacia una zona arbolada y tranquila en las afueras. Lupita iba sentada en los asientos de cuero, mirando por la ventana con los ojos muy abiertos. Había pedido ver a dónde iban a llevar a David. Jamás había subido a un auto, mucho menos a uno que olía a vainilla y cuero nuevo. A su lado, en una silla de seguridad improvisada, iba el pequeño David. Isabel y Ricardo iban frente a ella con Mateo. Llegaron frente a una hacienda antigua, pero impecablemente conservada, rodeada de jardines llenos de flores y columpios de colores. No parecía una institución, parecía un hogar. Una madre superiora de rostro amable y hábito gris salió a recibirlos. Era una mujer que irradiaba paz. «Señor Montemayor, señora», dijo la monja saludándolos con afecto. «Recibimos su llamada. Todo está listo». Entraron al hogar del Sagrado Corazón. El interior era luminoso, con paredes pintadas de colores pastel y dibujos hechos por niños. Olía a galletas horneadas y a limpieza. Se escuchaban risas lejanas de niños jugando en el patio trasero. No había rejas, no había oscuridad. Era todo lo opuesto a lo que Lupita conocía. Ricardo e Isabel explicaron la situación brevemente, omitiendo los detalles más escabrosos para proteger la dignidad del pequeño David. Entregaron al bebé a la Madre Superiora junto con un cheque que aseguraba su manutención, educación y salud hasta que fuera un adulto. «Nos aseguraremos de que crezca rodeado de amor», prometió la monja acunando a David. «Aquí nunca le faltará una familia». Lupita observaba todo desde un rincón retorciéndose las manos. Veía la luz que entraba por las ventanas. Veía a otras monjas jugando con niños pequeños en una sala contigua, leyéndoles cuentos. Veía la paz y sintió una punzada en el corazón, una mezcla de anhelo y tristeza. Era hora de irse. Ricardo se giró hacia ella. «Lupita», dijo el millonario, agachándose para quedar a su altura. «No creas que nos hemos olvidado de ti. Salvaste a nuestro hijo. Eres una heroína. Queremos darte una recompensa. Lo que quieras». Lupita miró a Ricardo, luego a Isabel y finalmente al pequeño David en brazos de la monja. Pensó en su caja de cartón en el callejón. Pensó en el frío, en el miedo de las noches, en la soledad absoluta que era su única compañera. El dinero se acabaría. Si pedía una casa, sería solo eso. Paredes vacías. Ella no quería cosas. Ella quería lo que David acababa de encontrar. «No quiero dinero», dijo Lupita con voz firme, aunque sus ojos se llenaron de lágrimas. «Señor Ricardo, señora Isabel, yo no tengo a nadie. Mi mamá me abandonó. No tengo papá». Se acercó un paso a la Madre Superiora. «Este lugar se ve calientito y huele rico, y David va a estar aquí solo». Lupita levantó la vista hacia los millonarios suplicante.
Por favor, puedo quedarme aquí con David. Prometo que me portaré bien. Ayudaré a limpiar. Cuidaré al bebé. Solo quiero dejar de tener frío. Quiero tener una familia, aunque sea prestada. El silencio que siguió fue denso, pero no incómodo. Isabel sintió que se le rompía el corazón y se le recomponía al mismo tiempo. Miró a esa niña valiente que, pudiendo pedir una fortuna, pedía un hogar y la oportunidad de seguir cuidando a un niño que no era nada suyo. Isabel le entregó a Mateo a su esposo y se acercó a Lupita. Se arrodilló frente a ella y tomó las manos callosas de la niña entre las suyas, suaves y cuidadas. «Lupita, escúchame bien», dijo Isabel con una intensidad feroz en la mirada. «Tú no vas a tener una familia prestada aquí. Tú nos devolviste la vida. Tú eres parte de nuestra historia». Isabel miró a Ricardo, y él asintió con los ojos brillantes, entendiendo exactamente lo que su esposa pensaba. Ya lo habían hablado antes de subir al auto, pero la petición de Lupita lo confirmaba. Era el destino. «Si tú quieres, puedes vivir con nosotros, y si quieres quedarte aquí, hablaremos con la Madre Superiora ahora mismo», dijo Ricardo, su voz llena de emoción. «Financiaremos tu estancia aquí también, Lupita. Tendrás tu propia cama, ropa nueva, irás a la mejor escuela». Ricardo puso una mano sobre el hombro de la niña. «Nosotros seremos tus tutores legales. Nos aseguraremos de que nunca te falte nada. Si prefieres estar aquí con David y los otros niños en este ambiente seguro que tanto te gusta, puedes venir con nosotros los fines de semana. Vendrás a casa, a nuestra casa, a jugar con Mateo, a cenar con nosotros, a tener tu propia habitación en la hacienda». Lupita abrió los ojos desmesuradamente. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, dejando surcos limpios en la suciedad de su cara. «¿De verdad?», sollozó. «Como una familia de verdad». «Como una familia de verdad», afirmó Isabel, abrazándola con fuerza. «Ya no estás sola, Lupita. Nunca más estarás sola». La Madre Superiora sonrió bendiciendo la escena con una mirada tierna. 6 meses después, el jardín del hogar del Sagrado Corazón estaba bañado por la luz dorada de la tarde. Las risas de los niños llenaban el aire. Lupita estaba sentada en el césped, vestida con un vestido limpio de algodón azul y zapatos nuevos que no le apretaban. En su regazo, el pequeño David, ahora un bebé, regordete y sonriente de 6 meses, intentaba atrapar una mariposa. «Mira, David», decía Lupita riendo. «Casi la agarras». A unos metros, sentados en un banco, don Ricardo y doña Isabel Montemayor observaban la escena. Isabel tenía a Mateo en sus brazos, quien balbuceaba intentando imitar a los niños mayores. «Es increíble el cambio», dijo Ricardo tomando la mano de su esposa. «Mírala, ya no tiene esa mirada de miedo. Es una niña de nuevo». «Es una hermana mayor maravillosa», respondió Isabel. «Para David y para Mateo». El chofer ya estaba esperando afuera. Lupita se levantó cargando a David con facilidad y corrió hacia ellos. «Tía Eli, tío Ricardo», gritó usando los nombres cariñosos que le habían pedido usar. David dijo: «Dada, lo juro». Isabel rió y besó la mejilla de Lupita, que ahora olía a jabón de manzanilla y a felicidad. «Entonces, tenemos mucho que celebrar en la cena de hoy», dijo Isabel. «¿Estás lista para ir a casa?» Lupita miró el hogar de monjas, donde las hermanas la saludaban desde el porche junto a sus nuevos hermanos, niños de diferentes edades, que la miraban sonrientes. Luego miró a David en brazos de una de las cuidadoras que se acercaba para llevarlo a su siesta, y finalmente miró a los Montemayor y a Mateo. Tenía un hogar donde vivir y aprender, amorosas maestras. Tenía hermanos de corazón, a los que proteger y con quienes compartir, y tenía unos padres de corazón que la adoraban. Lupita sonrió. Una sonrisa que borraba años de dolor y calles frías. «Sí», dijo tomando la mano de Ricardo y la de Isabel. «Estoy lista, vamos a casa». Mientras caminaban hacia el auto, bajo el sol cálido, Lupita se dio cuenta de que de no tener nada ni a nadie, pasó a tener una familia enorme, y pensó que si alguien le preguntaba, esto era lo que significaba la felicidad. ¿Y tú, qué significa la felicidad para ti? Déjanos tus pensamientos en los comentarios. Si disfrutaste esta historia, no olvides dejar un me gusta y suscribirte para apoyar a que sigamos trayéndote nuevas historias emocionantes. Nos vemos en la siguiente historia.